Peña, asambleísta de Alianza País, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi. Un cariñoso saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. Buenos días. En vista de que no van a poder tratar la ley de lucha anticorrupción que habían planteado en la Asamblea por un año, porque el presidente la vetó totalmente, les queda analizar el proyecto que hoy plantea el Ejecutivo. ¿En qué puntos creen que sí mejorará lo que habían trabajado ya desde la Asamblea? ¿Cómo contribuye en la lucha anticorrupción? Bueno, Steffi, es importante enfatizar que si bien el Ejecutivo ha presentado un nuevo proyecto de ley de lucha contra la corrupción, ya en la Asamblea también existían 7 proyectos adicionales con el mismo tema. Es decir, si bien el presidente de la República, en su rol de colegislador, ha decidido vetar este importante proyecto de ley que fue aprobado de manera unánime por la Asamblea Nacional, eso no quiere decir que ni la Asamblea ni el Ejecutivo rescinda en la lucha contra la corrupción. Más bien al contrario, nos mandan un proyecto de ley que se suma a los proyectos que ya existen en este momento en la Asamblea Nacional y que en efecto deberán fortalecer esta norma, de pronto recuperando aquellos elementos importantes que fueron aprobados por la Comisión y por la Asamblea Nacional, y a su vez también incorporar temas de los demás proyectos de ley. Claro, en unos puntos digamos que recoge esas observaciones, pero en otros el Ejecutivo, el presidente se va en contra, criticaba lo que ustedes ponían desde la Asamblea, o más bien desde la comisión que elaboraron el proyecto. De hecho, cuando el presidente objeta totalmente el proyecto de la Asamblea, dijo que criticaba la posibilidad del comiso sin condena, que más bien debería proceder únicamente cuando hay una sentencia, pero que en el proyecto que habían aprobado trastocaban estos principios y más bien permitían esta especie de confiscación. ¿Qué dice usted sobre eso? Así es, existen preocupaciones en torno a esta figura que el Ejecutivo ya lo ha presentado en su veto, pero también es importante destacar que existen preocupaciones también de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Es decir, creo que este tema debe debatirse conforme avance este proyecto de ley en la Comisión de Justicia y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Pero qué pasa con el tema del comiso? Toda ley, incluso aprobada, es perfectible. En efecto, hay complicaciones porque de acuerdo a lo que estableció la Asamblea Nacional, se establece esta figura que no requeriría una sentencia para, por ejemplo, el comiso de bienes, y eso, por supuesto, preocupa al Ejecutivo y también a ciertos sectores ciudadanos. Se ha planteado, por ejemplo, en el proyecto que presentó también el Ejecutivo en la recuperación de capitales, sobre el tema de recuperación de capitales, por ejemplo, la figura de la incautación. Sin embargo, también han habido ya criterios de legisladores que se han presentado con preocupaciones en torno a esta nueva figura que se estaría incorporando en el proyecto de ley de recuperación de capitales presentado por el presidente de la República. Ahora, creo que este tema puede fortalecerse en el debate indudablemente. Pero hay diferencias sustanciales entre lo que está proponiendo la Asamblea y entre lo que les contestó el presidente, y por eso es importante saber qué piensan ustedes, los legisladores de Alianza País, porque no todos están contentos con las observaciones del presidente sobre el tema del comiso, no solamente de Alianza País, de otros movimientos o bancadas legislativas. Por ejemplo, Lourdes Cuesta, de Creo, que estuvo aquí en Contacto Directo y que fue miembro de la comisión que trabajó este proyecto, decía no estar de acuerdo con el veto del presidente en este tema, y aquí lo explica por qué. ¿A qué hace referencia el comiso anticipado, el comiso de terceros? A que el momento que existe un proceso penal y la persona procesada es prófuga de la justicia, el Estado ecuatoriano tiene la atribución de comisar esos bienes justamente para precautelar. En el caso presentado de la reforma presentada por el presidente de la República, no hace falta que medie un proceso. Tampoco hace falta la sentencia de la cual está hablando la secretaria de la Presidencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? En el un caso, la persona no hizo su uso de su legítimo derecho a la defensa, se encuentra prófuga de la justicia. En el otro caso, puede ser una persona inocente la que está siendo precautelado sus bienes de cierta forma con la incautación, como digo, incluso vendidos. Mañana usted es declarada inocente, ¿qué hará el Estado ecuatoriano? Decir, le pido disculpas, usted es inocente, vendí su casa en $100,000, me costó $40,000 administrar, tome el vuelto de $60,000 con las respectivas disculpas. ¿Usted coincide con la posición del presidente o con lo que decía la asambleísta en vista de que en inicio votaron a favor de eso?
Bueno, en efecto, la figura del comiso anticipado puede traer los mismos problemas que en este momento ha presentado la legisladora Cuesta, es decir, la misma inquietud que presenta la legisladora en torno a la iniciativa del Ejecutivo, la ha presentado el Ejecutivo en torno a lo que aprobó la Asamblea Nacional. En este momento, Steffi, nosotros indudablemente hubiésemos preferido un veto parcial. Sin embargo, en este momento, lo responsable es, en efecto, ponernos a trabajar en el proyecto, en los proyectos de hecho que tenemos en la Asamblea Nacional, y creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo debemos fortalecer esos vínculos de coordinación para que no dilatemos más la aprobación de una norma que es un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción. Todo eso es importante, asambleísta, pero no dejemos de lado lo de fondo, es decir, ¿qué es lo que están discutiendo? Sobre este tema puntualmente, ¿cuáles son las posiciones en cuanto al presidente? Dice, más bien, hay que fortalecer la figura de incautación como una medida precautelar. ¿Cómo se está planteando eso en el nuevo proyecto, a diferencia, o cuáles serían la diferencia de eso que plantea el presidente con la posibilidad del comiso sin sentencia que les preocupaba del proyecto que ustedes aprobaron? Claro, bueno, hay que diferenciar entre comiso y la incautación. En lo que establece, en lo que presenta el Ejecutivo, por ejemplo, en el caso de haber una incautación, por ejemplo, y de ser encontrada la persona inocente, se plantea la devolución de lo incautado. En caso de que haya sido vendido, por ejemplo, el activo, incluso se establece la posibilidad de un cálculo de intereses y la devolución integral de la cantidad del bien incautado. Es decir, hay algunas discrepancias en lo que manifiesta la asambleísta Cuesta que deberán ser debatidas y aclaradas en el debate tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, eso solo para evidenciar que hay diferencias puntuales en estos temas que está tratando la Asamblea y cómo van a quedar. Ahora, para la lucha contra la corrupción, ¿realmente, asambleísta, hace falta más herramientas o más voluntad? Porque mire que ya ha pasado más de un año, todavía no dicen dónde está la ruta del dinero. El ex vicepresidente Jorge Glass sin una sentencia en firme, los delitos conexos ahí parados, la famosa ruta del dinero, pues ya más de un año que se lo ha denunciado y existe asistencia penal internacional. Hemos suscrito convenios internacionales que nos permiten acceder a información bancaria, es decir, que pueda haber resultados. ¿Hace falta leyes o hace falta qué para conseguir resultados? Bueno, la principal preocupación en este momento de los ecuatorianos es en efecto la recuperación de lo robado, pero ahí también tenemos que plantearnos, bueno, algunos sectores políticos dicen que es por causa del Ejecutivo, otros dicen que de pronto podría ser la lentitud de la Asamblea, pero más allá de eso, yo creo que en este momento lo que necesitamos es que la función judicial actúe con mayor fortaleza en torno a la recuperación de lo robado. El Ejecutivo ya ha establecido políticas públicas de transparencia, de lucha contra la corrupción. Ha presentado proyectos de ley. Por su parte, la Asamblea Nacional también se ha encontrado debatiendo este proyecto de ley, lo ha aprobado, ha sido vetado. Bueno, hay una urgencia también de aprobar nuevamente el nuevo proyecto con los demás que se encuentran. Es decir, tanto el Ejecutivo como la Asamblea, a través de políticas públicas, a través de proyectos de ley, de debates, podemos dar instrumentos legales adicionales que pueden fortalecer el marco jurídico de lucha contra la corrupción. Esa es la clave, que logren fortalecer la asambleísta, porque el riesgo podría ser que queden como buenos enunciados, es decir, parte de los proyectos que está proponiendo el presidente o algunos de los resultados, por ejemplo, es que quienes hayan sido parte de un soborno puedan denunciar una vez sin sanción, que si los testaferros denuncian a los verdaderos dueños no sean castigados, o exigir el derecho de repetición, pero eso ha existido y no se lo pone en práctica porque en los procesos ya le dan largas y entonces quedan como buenos enunciados, buenas intenciones, pero en la práctica no se los aplica. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para que en efecto se los pueda aplicar? Bueno, de hecho, las iniciativas fortalecen estas figuras que, como bien usted menciona, algunas de ellas ya existían en la normativa vigente. Sin embargo, es medular también, insisto, hablar de el fortalecimiento del trabajo de la función judicial, que en efecto tiene la obligación, por ejemplo, de reglamentar la norma que se apruebe, que sean reglamentos ágiles, que faciliten la implementación. Pero también, Steffi, fundamental también enfatizar en la participación de los ciudadanos y ciudadanas, el fortalecimiento de
de la cultura de denuncia es fundamental para que este esfuerzo de lucha contra la corrupción que debemos hacerlo como sociedad tenga resultados efectivos. Son algunas de las observaciones y propuestas de Jimena Peña, la asambleísta de Alianza País, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también.